Vamos a dar inicio a este conversatorio sobre Francisco de Paula Otero, conmemorando un año más de su nacimiento. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Municipalidad Provincial de Tarma, que ha venido promoviendo actividades vinculadas a la conmemoración del bicentenario de la proclamación de la independencia en Tarma. Debo decir que la municipalidad también ha auspiciado investigaciones y en ese sentido, en la persona del alcalde José Luis Mancilla, queremos agradecerles las facilidades y el enorme interés que tiene para recuperar personajes locales que tuvieron un protagonismo importantísimo en el proceso separatista, tal como la historiografía lo viene demostrando. También queremos agradecer a la Comisión Bicentenario de la Municipalidad, ¿no? Por el auspicio de este tipo de actividades. El día de hoy nos acompaña un grupo de investigadores, historiadores, historiadoras, que nos van a explicar, nos van a dar a conocer con detalle no solo, por supuesto, la biografía de Francisco de Paula Otero, sino aspectos desconocidos del proceso independentista desde una perspectiva regional. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar esta reunión y queremos invitar a la doctora Laura Martínez Silva. Ella es directora del Proyecto Especial Bicentenario. Buenas tardes, Laura. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes con todos y con todas. A saludar a todos los que han organizado este evento y a la Comisión Regional, de Tarma. Y quisiera comentarles en realidad que este trabajo de articulación es producto de no solamente de reuniones, sino también de un trabajo arduo en realidad que hay desde el Proyecto Especial Bicentenario por articular y además también de reflejar en realidad y visibilizar lo que habías comentado al inicio, ¿no? En rescatar, ¿no? Diversos personajes, ¿no? Que forman parte, pues, de la construcción, del proceso de nuestra historia. Entonces, eso es importante para el Proyecto Especial Bicentenario, en ocasión de que es una oportunidad también para pensar nuestra historia, para construirla. Y yo quiero saludar a todos los que se encuentran aquí, a hacer también mención a la presidenta del Consejo Consultivo que se encuentra con nosotros, a la doctora Carmen McEvoy, en realidad que ella lidera este conjunto de trabajos que hacen también y buscan reflexionar el papel de la historia con una serie también de investigadores, de especialistas también, y que se busca también convocar también a investigaciones locales, regionales, para poder pensar también nuestra república, ¿no? Y con ello también poder pensar y reflexionarla para ver las posibilidades y destejer esos nudos que nos aquejan durante estos 200 años. Saludar también a los ponentes que hoy día nos van a acompañar. Está Víctor Espinal Enciso, está Cristian Rodríguez, está también Gonzalo Zavala, que pronto se va a reunir. Y bueno, en este conversatorio que en realidad va a permitir reflexionar sobre este encuentro de nuestro presente con nuestro pasado, para ver cómo afrontamos las situaciones complejas y difíciles y ver cuáles son esas posibilidades para construir ese país que necesitamos urgentemente, ¿no? Viendo las condiciones actuales, este proceso, esta semana en realidad que se nos abre la puerta para la posibilidad para elegir nuestros próximos destinos durante los próximos 5 años. Entonces yo creo que la historia, ¿no? El papel de la reflexionarla, de la historiografía, en realidad
para conocer cómo se contribuye a pensar los procesos de independencia, en realidad creo que es muy importante y vital. Yo quería empezar esto y dejarlos antes de empezar este conversatorio, es que nosotros como Proyecto Especial Bicentenario venimos preparando una biblioteca, la Biblioteca Bicentenario, que tiene dos puntos muy importantes. Uno, que es en rescatar la memoria, ¿no? Donde vamos a tratar de trabajar en conjunto y poder recuperar mucho de la memoria que se hizo con el gran trabajo del sesquicentenario, pero ha ido pues reconociéndose y que en diversas partes y bibliotecas y podamos recuperarla y traerlas también de manera virtual en este bicentenario. Asimismo, también tenemos un plan de una serie de publicaciones muy importantes y que próximamente las daremos a conocer a todos ustedes sobre las reflexiones que hay desde primeros libros que hemos tenido ya, que son a diversos niveles, a diversos grupos etarios inclusive. Creo que entre ellos de los más bonitos que hemos tenido es Los escolares preguntan, los historiadores responden, que han tenido una acogida muy bonita, muy importante sobre cómo entienden, cómo se preguntan, cómo se cuestionan la historia en realidad los escolares y cómo los historiadores de diversas especialidades en realidad han podido contribuir y contestarlas. Este bicentenario ha dado lugar a este libro que ustedes pueden consultar vía clic a través de nuestra biblioteca bicentenario que tenemos y está colgado y pueden revisarla y pueden observar en realidad ahí de manera didáctica cómo podemos acercar la reflexión de la independencia a través de esta forma de acercar con esta metodología que son las preguntas hechas por escolares. Yo, sin más que decirles, espero poder fortalecer, seguir fortaleciendo, seguir sumando con charlas, conversatorios, que puedan contribuir a la reflexión histórica para reconocer no solamente personajes, procesos, sino también para poder construirnos como nación, como república, como país en estos meses que nos tenemos en este bicentenario. Así que, sin más, les agradezco mucho a la organización, a todos los que se encuentran aquí y estamos atentos a escucharlos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Estuve hablando al aire. Muchas gracias. El comentario que hacía es que, en efecto, ese libro, Los escolares preguntan, ha tenido una acogida extraordinaria, lo que da cuenta de la enorme necesidad que existe en el país por saber realmente en toda su complejidad lo que fue el proceso independentista. Bueno, ahora tenemos la palabra de Javier Rojas León. Él es director, el encargado de la Dirección Desconcertada de Cultura de Junín. Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias, Alex. Buenas tardes, doctora Laura Martínez, directora del Proyecto Especial del Bicentenario de nuestro Ministerio de Cultura. También a los expositores, ¿no? La Majite Carmen, a Víctor, a Gonzalo, a Cristian, a Enrique. De verdad, para mí es un gran placer estar el día de hoy presente en esta conferencia, donde damos a conocer un poco desde los territorios el aporte tan significativo e importante que han tenido para la independencia de nuestro Perú y poder ir conmemorando este bicentenario. Pero creemos que también hay mucho que reflexionar. ¿Cómo estamos llegando a este bicentenario? ¿De qué manera estamos llegando a este bicentenario? No hay mucho que decir, por ejemplo, si estamos en la cuestión de lo que es esta unión, esa unificación que debería haber entre todos nosotros, el entendimiento entre todos nosotros. Pero lamentablemente, y también esta pandemia del COVID creo que nos ha hecho ver también el verdadero rostro del ser humano. Nos falta mucha humanidad. Y entonces no hemos aprendido mucho de la filosofía de nuestros pueblos andinos, de la cosmovisión andina que nos dice eso, la reciprocidad, la unidad, la que ha hecho que realmente avancemos y seamos una civilización avanzada en esta parte del mundo históricamente.
Y a nosotros también es bastante satisfactorio que nosotros a través de, digamos, de este trabajo de articulación con los gobiernos subnacionales en el territorio, estamos avanzando, estamos haciendo gestiones para hacer proyectos, acciones que ya no solamente quedan en el activismo cultural, una actividad, una acción que no tenga que solucionar cerrar brechas en la cultura. Ya no estar atendiendo agendas particulares, sino las agendas del subsector de la cultura. Y eso lo estamos realizando también acciones a través de insertando en los instrumentos de gestión de los gobiernos subnacionales cultura. Porque si nosotros nos damos una visión sobre los planes de desarrollo de las diferentes municipalidades a nivel de la región Junín y también a nivel nacional, vamos a ver que no existen sus planes de desarrollo cultura. O sea, la cultura no está siendo entendido como un motor de desarrollo, no está siendo entendido la cultura como una necesidad pública. Así como salud, así como educación es una necesidad pública, la cultura también es una necesidad pública. Pero como no está entendido dentro de lo que son los gobiernos subnacionales y dentro de lo que le denominamos los políticos, no están. Entonces ellos hablan que ahora, como decían, estamos en puertas de unas campañas políticas para elegir nuevos congresistas, para elegir un nuevo presidente, pero si vemos en sus planes de gobierno, no están mucho entendidos en la cultura, porque la cultura siempre ha sido entendido como una parte de solaz, diversión, lujos, tal vez en algunos momentos, pero la cultura no es esa, la cultura es motor de desarrollo. Y esto realmente nos está conllevando a este trabajo realmente de tener, por ejemplo, nosotros en Junín vamos a tener la oportunidad, y eso Dios quiera, y el trabajo también que están haciendo todos los funcionarios de cultura en las 9 provincias de nuestra región Junín, los planes provinciales de cultura y también un plan regional de cultura, todos alineados a la política nacional de cultura al 2030. Eso va a ser algo histórico para la región Junín, porque ustedes que son los entendidos bastante en la historia, verán que muchas regiones no la tienen, muchas municipalidades no la tienen, y estamos en ese trabajo arduo, en ese trabajo que le están dedicando. También hay una decisión también política del mismo de los autoridades, de los alcaldes, como así también de los funcionarios. Para Tarma, por ejemplo, es algo también bastante importante, histórico, que se haya creado la gerencia de cultura. No hay gerencias de cultura en los gobiernos subnacionales, solamente la gerencia de desarrollo social, que ven muchas cosas, pero la cultura es lo último. Ahora va a ser algo revolucionario, como digo, porque ya va a tener una sugerencia de cultura, con quienes vamos a coordinar, articular acciones en territorio para dar a conocer la importancia, el valor histórico que tiene también la provincia de Tarma. Y en otras provincias también se está trabajando en eso. De verdad, para mí es un placer estar presente con tantos reconocidos historiadores el día de hoy para dar a conocer este valor de Francisco Otero, que ha dado también por Tarma, que ha sido el que ha declarado la independencia en la ciudad de Tarma. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y estaremos atentos a escuchar e ir aprendiendo más sobre los territorios y los aportes también de los territorios, ¿no? Y celebrar este bicentenario con nuestra gente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora sí, enseguida empezamos el coloquio. Unas indicaciones brevísimas. Son 20 minutos que tiene cada ponente para poder intervenir, ¿no es cierto? Entonces, empezamos con Víctor Felipe Espinal. Víctor es historiador de la Universidad de San Marcos. Él ha defendido una tesis realmente innovadora que, bueno, a mi juicio merecería ser publicada, ¿no? Y trata justamente sobre la participación de las milicias, ¿no es cierto? Estos cuerpos armados que trajinan a todo lo largo de la zona central. Pero bueno, vamos a dejar que Víctor nos cuente y le cedemos la palabra a Víctor. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros esta tarde. Buenas
tardes con todos. Agradezco la invitación a la Municipalidad Provincial de Tarma a participar. Como ya lo señaló el profesor Gustavo, mi nombre es Víctor Espinal Enciso, soy historiador de la Universidad San Marcos. Esta tarde hablaré acerca de la domesticación de las guerrillas ocurridas durante la guerra independentista entre los años 1820 y 1824. Esta problemática social ha involucrado a muchas personalidades de nuestra independencia, entre ellos Francisco de Paula Otero, un comerciante de la Sierra Central que terminó constituyéndose en una pieza clave del rompecabezas republicano, a través de nacional. Por lo tanto, Otero no fue ajeno al eco de las demandas locales. Su persona se introdujo en este escenario de tensiones. Tuvo que cumplir con los designios encomendados por los mandos patriotas y ello le valió también imponer la voluntad general del régimen patriótico sobre las voluntades locales o particulares. Gracias a la descentralización de la guerra en la Sierra Central, se produjo una ruralización de la política, entendida como el desplazamiento del poder de lo que constituyeron en órganos de proyección y expresión de los intereses locales. Hacer las a ver, un momento por favor. Listo. Voy a presentarles justamente a conscripto militar las vicisitudes de la domesticación de las guerrillas entre los años 1820 y 1824. Ahora, la estructura general de lo que les vengo aquí a plantear trabaja tres puntos. Primero, el tema de la lógica de la guerra de guerrillas, el carácter local de las guerrillas en cuanto a las formas de combate, el enrolamiento y la sociabilidad de los guerrilleros, un punto que a veces no se toca justamente en el momento de publicar ciertos tipos de investigaciones. Y también voy a finalizar la exposición con una domesticación incompleta de las máquinas errantes de guerra. Más o menos ya les voy adelantando de cuál vendría a ser la conclusión. Muy bien. En cuanto a la lógica de la guerra de las guerrillas, hay que tener en claro dos diferencias marcadas entre lo que vendría una guerra de guerrillas. En el caso de un conflicto regular, entendido como un enfrentamiento de dos ejércitos, ¿está bien? El tiempo es organizado en función de... También, en este sentido, el ritmo temporal es desarrollar esa batalla, ese sitio o esa maniobra de rodeo. ¿Está bien? Y finalmente termina esta organización de la acción militar. Por ello,
el carácter de un enfrentamiento de este tipo. Pero presentar la guerra de guerrillas tierra, los guerrilleros que participan justamente de estos enfrentamientos, ellos y la de los suyos también. Parece que ha habido una interrupción. Víctor. Continúe, profesor. Parece que Víctor ha tenido, bueno, las redes están copadas, suele ocurrir este tipo de... Víctor. Bueno, luego Víctor seguramente se va a unir. Creo que podemos continuar, ¿no es cierto? Gonzalo, ¿puedes...? Gustavo, parece que hay un teléfono, hay alguien que no tiene mute y hay un teléfono que constantemente está sonando como mensajes. Se filtra. Parece. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, Víctor. Perfecto. Bueno, como les estaba mencionando, a ver, un momento, por favor. Listo. ¿Me confirman, por favor, si se llega a ver la pantalla? Sí, está muy bien. Correcto. Perfecto, listo. Bueno, como les estaba explicando, el sello que impregna justamente la guerra de guerrillas en la sociedad de ese entonces es de que transforma el espacio en el que se desenvuelve a distintas velocidades. Y también justamente la guerra de guerrillas o la dinámica de este tipo de guerras fue representada a través de la posesión territorial. No es que haya habido o que haya existido aquí una guerra de posiciones, sino que la lógica en la que se desenvuelve esta guerra de guerrillas es una guerra de movimientos y es una guerra de sorpresas. También el accionar de los guerrilleros permite la construcción de un espacio político concreto, pero a la vez también abre una estructura espacial dividida. La guerra de guerrillas altera el ejercicio del poder y los patrones de vivencia de los civiles. Muchos de ellos pues incorporan elementos militares dentro de su accionar o dentro de su forma de convivencia, incluso dentro de la familia o con los vecinos. Y la política local, en ese entonces, la política local fue un tira y afloja entre quienes buscaban hacerse del monopolio de la violencia. Por eso, los órganos de gestión y representación locales incorporan en su interior el ejercicio de la violencia, pero también incorporan en su interior la lucha por la posesión de las armas. Las guerrillas tuvieron un carácter local, y las formas de combate justamente fueron diseñadas en función a lo que vendría a ser las comunicaciones, del terreno también juega un rol muy importante, el clima, la fuerza enemiga que se les presentaba al frente y el apoyo de la población del lugar. Fueron elementos, por así decirlo, variables que han direccionado, en este caso, las estrategias y las tácticas de estos cuerpos armados. Ahora, en caso de los combatientes, quienes integraron las guerrillas, no tuvieron límites ni de sexo ni de edad para conformar las guerrillas. Mientras más lugareños se fueron incorporados en lo que vendría a ser este modo de combatir, la ofensiva se podría sostener ampliamente frente al enemigo. Es decir, que tanto mujeres como niños también participaron justamente de estos combates. Y en las cartas que envía Francisco de Paula Otero a
José de San Martín, en los primeros años del gobierno republicano, se señala que con este traslado de la población para defenderse también justamente estaban comprometidos diferentes personas de diferente sexo, diferente edad en estas formas de combate. Entonces, el terreno donde combatieron ha formado parte de esta cultura guerrillera. Entonces, eso es algo importantísimo que nosotros debemos entender. Ahora, justamente en lo que va a venir presentándose en la pantalla, esto es un extracto de un capitán de montoneros que se llamó Casquero, en el cual lo recoge un viajero también, y este extracto se encuentra en el tomo 27 de la colección documental de la Independencia. Es uno de los pocos testimonios directos que justamente muestran acerca del escenario de combate. Lo que señala este viajero con respecto al capitán de montoneros, señala que su mirada centellaba de placer cuando describía el colmo del entusiasmo despertado en los indios por las buenas disposiciones de San Martín, y entraba en los detalles de la acción en que un cuerpo español en la retirada de Lima al mando del general Ricafort fue atacado por los indios en el paso cerca de Canta, cuando el general recibió un pistoletazo en la rodilla y gran parte de su división fue derrotada y prisionera. Y lo que señala de testimonio directo este capitán de montoneros es de que en esta ocasión hombres, mujeres y niños treparon los picos más altos de las montañas de donde precipitaban piedras y masas de roca sobre los soldados de abajo. En aquellos tiempos, decía mi huésped, dice el viajero, no temíamos atacar a las tropas regulares de los españoles, aunque éramos indisciplinados. Pero ahora que estamos adiestrados, y ahí viene la palabra clave de la domesticación, se ha dejado apagar nuestro entusiasmo y perder mucho de nuestro coraje. Entonces, es un indicador que más o menos revela acerca de quiénes, en este caso, participaban en estos combates y cómo era la situación ya para el año 1824, donde muchas de estas guerrillas van a pasar por un proceso de domesticación. Ahora, hay que entender también de que al momento de que estas guerrillas salen a combatir, aquí utilizo el término que emplea el profesor Gustavo Montoya en su libro La Independencia Controlada, fueron comunidades de lucha que salieron justamente a combatir. Hicieron del combate un elemento que formó parte de su identidad local, pero también forma parte de su identidad familiar. Eso es algo interesante que vale la pena mencionar en este proceso de militarización de las sociedades. Salir a luchar con la familia fue una sesión de clase muy fructífera, puesto que a través de la práctica la forma de lucha fue mejor entendida. Dicho de otro modo, se aprendió haciendo. ¿Está bien? Ese es un término que a veces muchos educadores lo aplican, pero sí he visto por conveniente explicarlo de esta manera para que se pueda entender. Ahora, los guerrilleros tienen formas de enrolamiento muy diferentes, o tuvieron formas de enrolamiento muy diferentes a lo que vendría a ser las conscripciones de línea presentes en los ejércitos regulares. En las circunscripciones urbanas hubo distintas formas de enrolamiento. En lo que yo me centro, en las zonas rurales, en los escenarios rurales, la circunscripción militar se ejecutó bajo escenarios violentos, en la que no se respetaban las libertades y los derechos de aquellas personas o aquellas familias de quienes las instituciones republicanas decían que los amparaban bajo su seno. O sea, fue una lógica muy distinta el tema del enrolamiento, ¿no? En el tema del ejército regular hubo enrolamiento violento en las zonas rurales. Ahora, en caso de la cantera de reclutas, no siempre estuvo disponible para los conscriptores. O sea, a pesar de que utilizaron estos medios violentos para poder enrolar personas a los batallones o a los regimientos, a pesar de todos esos mecanismos, no siempre estuvo disponible para los conscriptores. La plebe rural estaba ocupada mayoritariamente en labores agrícolas. Las armas no iban a trabajar los campos y mucho menos iban a dar sustento alimenticio a la familia, ¿no? Y muchas de estas poblaciones se resistían a adaptar un estilo de vida que no fuera, pues, con lo que normalmente ellas estaban acostumbrados a desarrollar, que eran las labores agrícolas. Muy bien. Ahora, en el interior de las guerrillas, justamente
dependió bastante la proximidad que tuvieron los integrantes, y eso también depende a su vez del carisma que transmite el líder guerrillero hacia sus hombres, si es que se adapta a su cultura o si es que en caso comparte algún tipo de bebida. Incluso se ha encontrado en las memorias del general Miller que justamente atrajo la atención de una gran cantidad de seguidores porque, bueno, se sentaba a mascar coca y a beber aguardiente con estos hombres, y de esta manera, pues, como que le generaba un cierto grado de confianza entre estos seguidores que se les plegaba a sus tropas. Entonces, depende bastante del carisma del líder guerrillero, y sobre todo que hay que entenderlo como un instrumento muy poderoso de guerra, y depende bastante del líder como mediador militar, pero también como mediador de los conflictos locales, como un agente sancionador de penas, y también como un agente que es capaz para poder guerrear. Entonces, de esta manera vamos a entender de que las guerrillas, está bien, se unieron, o los líderes se unieron, o en este caso los seguidores de estas guerrillas empezaron a unirse, está bien, a manera de cordialidad. Lo podemos entender esto como un termostato interno de un motor político autorregulable, ¿está bien? Donde la unidad fue más rápida para los asuntos externos y la división fue veloz para las competencias internas. Ahora, ¿por qué he mencionado todo lo anterior? Justamente para aterrizar en esta pregunta. ¿Hubo una domesticación completa de las guerrillas durante la época de la independencia? Perdón, durante la guerra de independencia, y para eso nosotros tenemos que ver esa balanza del poder político entre lo local y lo que vendría a ser de lo nacional. Lo local entendido también como una parte, justamente esa parte de lo local, entendido, o puedo aterrizar el análisis en la estructura interna de las guerrillas, ¿no? Y por otro lado, lo nacional lo coloco entre comillas porque el Estado en ese tiempo estaba en un proceso de formación, y también los ideales y los valores o los conceptos que emanaban de ¿no? Lo nacional está bien destinado principalmente para regularizar la lucha. A diferencia de la Gran Colombia, donde estaba Bolívar, aquí en el Perú no hubo una regularización completa de la lucha. Son dos casos muy distintos, ¿no? En el caso del Perú recibió influencias de las tradiciones militares, de lo que vendría a ser de San Martín en un primer momento, de lo que vendría a ser de las Provincias Unidas, de Río de la Plata, y por otro lado también recibió la influencia de justamente este ejército gran colombiano, y estas experiencias se empiezan a combinar, pues, o se combinaron aquí en el territorio peruano. Bueno, entonces, ¿cómo va justamente este camino, este derrotero? Primero, que hay diversas transformaciones del tipo de guerra que van a ser ejecutados por los patriotas. En un primer momento va a haber una reorganización miliciana entre 1820 y 1821. Después se va a presentar un momento de fortalecimiento de las bases de guerra de las guerrillas, porque justamente esta reorganización miliciana, o de las milicias virreinales que estaban en el siglo XVIII e inicios del siglo XIX, justamente este padrón de organización lo tomó San Martín, y que después, debido a ciertos factores como el licenciamiento de oficiales, o que muchas de las tropas regulares del ejército de San Martín empezaron a morir por el tema de las epidemias que se desataron en el norte chico de Lima, ¿está bien? Poco a poco empezó a cambiar justamente esta estructura. Entonces, se habla de un fortalecimiento de las bases de la guerra de guerrillas entre 1821 y 1822 porque la reorganización miliciana perdió ese impulso inicial. Posteriormente, en este fortalecimiento de la base de la guerra de guerrillas, el objetivo que persiguieron muchos de los mandos militares patriotas fue la de insertar tempranamente a los líderes de la guerrilla justamente al mundo escrito para asimilarlos en una esfera de dominio burocrático. Esto es lo que normalmente menciona Max Weber. Ahora, para 1823 se reorganiza el ejército con una nueva dirigencia como José de la Ribagüero, y probablemente a raíz de la derrota de la segunda campaña Puertos Intermedios se va a dar nuevamente, como quien dice, un bajón, una implosión de las lealtades políticas de los pueblos al régimen ribagüerista.
para el año 1823 y 1824, a raíz justamente de que muchos líderes guerrilleros optaron por pasarse a las filas de José de Ribagüero y otros como Francisco de Paula de Otero, que permanecieron leales al gobierno de Bernardo de Tagle, bueno, justamente en este momento es donde llegan las tropas de Bolívar e inician un proceso de recambio de las lealtades políticas orientadas justamente a articular todo ese sistema, ese sistema militar que se ha organizado para que tenga como cabeza principal al ejército colombiano. Y es aquí, utilizo el término que emplea la historiadora Carolina Guerrero como colombianización de la guerra. A raíz de esta colombianización de la guerra, ¿qué es lo que significó? Prácticamente la llegada del ejército de Bolívar aquí al Perú significó una graduación de este tipo de ejército con una forma, con una visión de la guerra muy diferente a lo que los peruanos tenían. Entonces, a raíz de los cambios en la Constitución, a raíz de los juegos políticos que hubo en el Congreso, para 1824, finalmente se va a organizar esta campaña final. Y dentro de esta organización de la campaña final, aparte del acopio de recursos, de suministros, de alimentos, también hubo un recambio dentro de lo que vendría a ser los jefes. ¿Está bien? Y dentro de este cambio de los jefes, bueno, pues se dio una domesticación silenciosa de los jefes guerrilleros y los más influyentes fueron los primeros en ser colocados en las bases del ejército. ¿Está bien? Jefes, por ejemplo, líderes guerrilleros como Ignacio Quispe y Ninavilca, como José María Guzmán, entre otros. Pero hubo una gran parte de guerrilleros que quedaron sin ser asimilados dentro de los escalafones del ejército. Y justamente son estas guerrillas, pues, que no llegaron a ser regularizadas, que posteriormente, en el periodo republicano, van a constituir, pues, una forma de lucha política popular, por así decirlo, ¿no? Y esto se va a manifestar a lo largo del siglo XIX. Entonces, aquí la respuesta, y con esto llego al final de la ponencia, la pregunta inicial que yo les propuse es si es que se realizó una domesticación por completo de estas máquinas de guerra y en realidad a raíz de la campaña final no llegaron, o los mandos patriotas no llegaron a domesticar por completo a estas máquinas de guerra entendidas como las guerrillas. Fue una domesticación incompleta. ¿Está bien? Algunas sí se domesticaron, pero ¿por qué? Porque los jefes justamente de las guerrillas más influyentes servían para captar personas o para captar cierto tipo de lealtades políticas. Les eran más convenientes al gobierno. Mientras otros líderes, bueno, optaron por mantenerse al margen y estar con sus guerrillas en una situación política que les comprometiera o que les conviniera, entonces para poder actuar militarmente. Bueno, y en ese entonces, la conclusión general sería que la militarización y la politización de las sociedades rurales ocurridas durante la Guerra de Independencia hicieron necesarios el empleo de las guerrillas en situaciones de violencia o cuando se requería negociar por la fuerza con el gobierno de turno. Esta forma popular de lucha política fue vigente hasta finales del siglo XIX, donde se va a dar paso justamente a lo que el historiador también Neil Jacobsen señala, será el paso a lo que vendría a ser una era de los movimientos sociales aquí en el Perú. Estas formas de lucha, de utilizar la violencia, está bien, utilizar las armas, a través de las guerrillas, como que poco a poco ya en los inicios del siglo XX van a quedar desfasadas. Entonces, el reto que tenemos ahora es justamente entender estas formas de lucha popular desde finales de la independencia hasta lo que vendría a ser la guerra con Chile, porque ese es un espacio donde hay un silencio historiográfico, una ausencia de investigaciones que analizan justamente el accionar de las guerrillas allí. Bueno, y eso sería todo lo que les podría mencionar. Más bien, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Tu ponencia, estoy seguro que tenías muchísimas cosas más que contarnos, que explicarnos.
Víctor nos ha introducido, ha abierto una ventana a un escenario complejísimo, ¿no? No sé dónde leí, hace unos días o meses tal vez, un artículo o un comentario que decía que el año 1821 era como un año cero, como que Víctor lo que nos está diciendo es que a partir del año 20, el año 21, la proclamación de Tarma es del año 20, ¿no? Ocurren mil cosas y él ha terminado mostrando en realidad una agenda historiográfica pendiente, porque los que dicen que, bueno, hubo silencio, que, en fin, o ausencias de historiadores populares, bueno, todo el siglo XIX, el protagonismo, mejor dicho, de estas milicias plebeyas, sobre todo en la Sierra Central, fue, pero Sebastián Lorente dijo el siglo de las revoluciones, ¿no? Bueno, pero es que la coyuntura de la independencia justamente es la escuela, eso es el gran ensayo general de lo que luego va a ser el siglo XIX, un siglo profundamente violento. O sea que, gracias, muchas gracias, Víctor. Enseguida está con nosotros Gonzalo Zavala. Gonzalo, gracias por estar presente. Bienvenido virtualmente a Tarma. Gonzalo es historiador de la Universidad de San Marcos. Gonzalo ha publicado un conjunto de textos referidos a la rebelión o revolución de Huánuco de 1812, ¿no? Además, tiene otro tipo de publicaciones sobre otro tipo de cuestiones vinculadas a la historia política, a la historia cultural. Bueno, Gonzalo, de 20 minutos. Ya, perfecto. Gracias. Quiero agradecer muchísimo a todos los organizadores por haberme permitido participar de este evento y haberme dado la oportunidad de pensar mucho la figura de Otero y pensar mucho la figura de todos estos personajes que vemos aparecer durante todo este proceso de las guerras de independencia, que a veces aparecen como si fueran nombres de algún personaje de una serie, que aparecen por temporadas, van cambiando de rol, o sea, es muy interesante lo que vemos. Pero quisiera centrar mi atención en algo que me gustó mucho y me hizo pensar bastante, y he estado dándole vueltas a esa idea que tal vez es muy pequeña, pero me parece muy importante de reflexionar. Es esta caracterización que se le ha dado en el mismo título del evento, que es concebir a Otero como un patriota continental, que a mí me parece algo muy simple y a la vez muy fascinante. Mi interés se basa en dos razones, quizás sean tres, pero no me radico mucho en la tercera. La primera de ellas es una motivación más histórica, más académica, que tiene que ver con tratar de comprender este proceso de independencia peruana en un marco de referencia mayor. Y me refiero principalmente a lo que ya es más conocido, que es la crisis del sistema político hispano en general. El Perú formaba parte de una construcción política e histórica de casi 300 años, un poco más, poco menos. Y este sistema se quebró por un proceso bastante rápido y empezaron a suceder cosas que no sabíamos dónde íbamos a terminar en realidad. Y a la vez estamos hablando de un proceso, o de una serie de procesos, si queremos ser más precisos, mucho más regionales, o si queremos hablarlo también de forma continental, pero con unas características y unas peculiaridades muy, muy propias de la región. Me refiero a todo este proceso de guerras de independencia. Y lo diferencio porque tenemos, por un lado, la crisis de un sistema político y a la vez la respuesta violenta, una respuesta de guerra, que se da durante casi, en promedio, sumamos años, o restamos algunos años, casi por más de 20 años tenemos una sucesión de enfrentamientos violentos, de una guerra continua, de levantamientos en
en un pueblo, de reblandamientos en un virreinato, de reblandamientos en otra provincia, de rebeliones, de personas que van tratando de aprovechar esta crisis de un sistema político para modificar la realidad social, política y económica que iban viviendo. En ese sentido, me parece que la figura de Otero, en esta doble función de personaje histórico, real y concreto, y esta función que le atribuyo yo, de personaje que vemos moviéndose en el territorio, nos permite comprender la dinámica que tenían estas sociedades de principios del XIX y que a lo largo de todos estos 200 años de vida republicana de todos estos jóvenes países, como decía Benedict Anderson, se ha ido modificando. Me explico más claramente. Tenemos una persona, que es Otero, que nace en un pueblo que se encuentra al norte de lo que era el virreinato del Río de la Plata, que se une al ejército, que pasa a comercial en la audiencia de Charcas, y termina sentándose en Tarma, se casa, establece raíces, establece relaciones comerciales, logra ser uno de los vecinos más importantes de la zona, que tiene relaciones con personas directas que trabajan en el Ejército Libertador de San Martín, que una vez que éste llega, establece comunicaciones con él directamente, pasa a formar, a ser una de las figuras importantes en esta construcción de este sistema de guerrillas tan importante que hay en el centro, que falta estudiarlo bastante, que participa en la batalla de Ayacucho, que viaja a Arequipa a ser su primer prefecto, que años después va a pelear a favor del proyecto de la Confederación Peruano-Boliviana, que termina perdiendo y termina regresando a Tarma a vivir sus últimos años. Y me parece muy interesante cómo, si analizamos y tomamos en cuenta esas dos consideraciones previas que señalé, lo de la crisis del sistema político español y de este proceso de guerras de independencia, podemos entender cómo todas estas personas en realidad se iban moviendo entre territorios en los que actualmente no habrían podido moverse con tanta libertad. Por estas construcciones de fronteras que se fueron realizando a partir justamente después de estas guerras de independencia, esta consolidación de los nuevos estados nacionales, empezamos a diferenciar entre, voy a usar un término un poco antiguo, pero en que quién era héroe de qué lado. Este de aquí era héroe del Ecuador, o este era héroe de Bolivia, o este era héroe de Colombia, cuando en realidad en ese momento todos estaban metidos en la misma guerra, todos estaban pensando con diferencias, claro está, lo mismo, y todos tenían, ninguno creo que ni Otero, ni San Martín, ni Miller, ni ninguno, ni Lamar, ni Santa Cruz, ni ninguno de los que participó en todas las guerras de independencia, se puso a pensar si estaba peleando por el Perú, por una Argentina que en ese momento no existía, se estaba peleando por una idea de justamente de esta patria continental, parafraseando una frase de Bolívar que no necesariamente es de él, porque ya habían muchos otros que habían señalado algo similar antes, pero que ese era, digamos, el leitmotiv que los estaba llevando a literalmente entregar su vida, porque como todos sabemos, una guerra, o tienes la suerte de terminar vivo o quedas en el campo de batalla. Y esta es la otra razón que me llama la atención, que no se ha discutido mucho, que es justamente, es casi una anécdota, pero me parece interesante ver cómo en otras sociedades sí se empieza a discutir esto. Pero hace unos años, unos 5 o 6 años, en Estados Unidos se inauguró un musical sobre una figura que es no tan conocida en el medio común de las personas. Un musical sobre Alexander Hamilton, que aparece en uno de los billetes
que si no me equivoco es el billete de $20 o $10 creo, o 20, no estoy seguro, no me acuerdo. A bote pronto, no sabíamos si había sido presidente, no sabíamos si era de Estados Unidos, no sabíamos de dónde había salido, pero en realidad el tipo nació en una isla del Caribe, San Cristóbal y Nieves, se fue a estudiar a Nueva York y terminó siendo el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, siendo uno de los padres fundadores, y vemos cómo esta lógica de personas que se van moviendo de espacios y van perteneciendo y haciéndose parte de la vida política y la vida y de la historia de sociedades a las cuales en la actualidad no podrían pertenecer, y me refiero, por ejemplo, a estas, si hablamos un poco de la política contemporánea, estas búsquedas de la nacionalidad, digamos, por los cuatro costados, que se hace a los políticos actualmente, o esta crisis migratoria que hemos tenido, cuando en principios del siglo XIX teníamos ejércitos que se movían de un lado a otro, que se asentaban en otros pueblos, y no había problema alguno porque todos estaban o viviendo la misma realidad o estaban pensando la misma idea. Y me parece que Otero sirve muchísimo para eso, porque es una figura, voy a decir menor, pero no en el sentido de que su participación sea menos importante, sino porque, digamos, aparece en un puesto más bajo en el panteón, digamos, de los héroes nacionales, pero a nivel regional, un análisis de todo el proceso de las guerras de independencia a partir de la figura de Otero, a partir de esa persona que nace en el norte de lo que ahora es Argentina, se dedica al comercio, y el comercio nos lleva a la vez a tener el conocimiento de todas las personas que se van moviendo, que nos llevan a tener relaciones con otras latitudes geográficas, y termina proclamando la independencia en Tarma, termina dirigiendo una división en la batalla de Ayacucho, una de las, digamos, enfrentamientos militares grandes en el proceso de independencia peruana. Me refiero a grandes enfrentamientos de ejércitos organizados y en línea, y termina formando parte, y esto me parece muy interesante y me gustaría revisar más, ya como algo personal, el que pelea a favor de este proyecto de confederación y de unidad nueva, de esta idea y de esta lógica de este Perú grande, ¿no? Del Alto Perú y de este Bajo Perú, unidos una vez más. Que en realidad, o sea, si uno no lo analiza en términos vitales, Otero no tenía muchas razones por las cuales entrar a la defensa de ese proyecto. Pudo haberse mantenido en Tarma estableciendo relaciones comerciales y relaciones políticas dentro de la misma zona, pero decide apostar por este proyecto, que es una versión pequeña y una versión, digamos, micro, de esta idea de la patria continental, de esta idea de volver a juntar aquello que, de nuevo, estos nuevos estados nacionales fueron separando con el tiempo. Me parece interesante repensar también la figura de Otero como el dirigente de estas guerrillas del centro, si bien porque había tenido una formación militar bastante corta en realidad, porque si no me equivoco estuvo 2 años enlistado en el ejército para después dedicarse al comercio, pero tenía algo que le favorecía mucho, y en el caso de lo que yo investigo específicamente, y esto lo he conversado hace poco con Gustavo, tenía el conocimiento de la gente. Al haber establecido estas relaciones comerciales, y eso lleva a uno a conocer a las personas. Y en el caso, por ejemplo, perdón que me salga un poco el tema, del batallón Huánuco, la importancia del conocimiento de la gente, no solo de los que iban a pertenecer al ejército o a la milicia en sí misma, sino de las relaciones políticas, de las peleas entre cada pueblo o entre cada ciudad. Eso es lo que facilitó que justamente,
como Víctor ya lo ha señalado de una manera bastante clara, que el proyecto de las guerrillas del centro sea justamente, o sea, un bastión muy importante para, posteriormente, para el enfrentamiento con el ejército real. Considero que sin la capacidad que tenía Otero para poder relacionarse, negociar e interactuar, hubiese sido más difícil poder establecer eso. Es decir, la figura de Otero tiene muchos aspectos o muchos matices desde los cuales se puede abordar. Me interesaría, por ejemplo, pensar las relaciones sociales de Otero en términos de su matrimonio, qué pasó con sus hijos posteriormente, cómo es el establecimiento de esta familia que tenía el prestigio del padre, que había luchado en la guerra de independencia, que había sido dirigente, que había sido nombrado general, que había estado ahí presente en la lucha política de la región. Tal como dijo Víctor, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, falta y hay un vacío de historia social de la guerra también. ¿Cómo afectó a esa familia que el padre decidiera directamente, o sea, ser el dirigente de estas guerrillas, apostar por esto, por esta independencia que, sí, como siempre digo, el problema de la independencia acá es que ya sabemos el final de la película y estamos siguiendo hacia atrás. O sea, sí, de repente ganaban, pero de repente perdían. Y si hubieran perdido bastante. O sea, la independencia es como dije, es un proceso donde no sabían a dónde iban a llegar. No sabíamos que íbamos a terminar con este ordenamiento social. De la misma forma que Otero no sabía que saliendo de Jujuy para empezar a comerciar, primero en Charcas y después en Tarma, iba a terminar siendo comandante general de las guerrillas del centro. Me parece que pensar justamente a estos personajes de todo este proceso de las guerras de independencia, pensar sus relaciones sociales, pensar sus relaciones económicas, pensar lo que pasó después de la guerra, y no solo de estos, digamos, de estos grandes héroes cuyos finales más o menos conocemos, San Martín o Bolívar, o Higgins o Santander en otros casos, nos lleva a entender mucho mejor cómo es que después y posteriormente, después de esa declaración de independencia, de la construcción del Estado peruano, de los primeros años, qué es lo que fue pasando dentro de estas regiones que dejaron de ser el escenario de la guerra para pasar a depender políticamente de una ciudad que durante mucho tiempo no las volvió a mirar, a no ser que hubiese un levantamiento, a no ser que hubiese algún problema. Y esa justamente es la relación que actualmente seguimos viviendo con el problema del centralismo peruano. Me parece interesante justamente pensar la guerra de la independencia, todo este proceso de guerras de la independencia, desde estos personajes y desde justamente las regiones donde vivieron y donde se desenvolvieron. Eso era más o menos lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Gonzalo Zavala. Muchas gracias. Gonzalo nos ha dicho cosas importantísimas con la agudeza que lo caracteriza, ¿no? Con la inteligencia que lo caracteriza. Y es realmente fascinante pensar a Otero, ¿no? Como el hilo conductor de un fenómeno, que es la independencia, que es un fenómeno que combina lo local, lo regional y lo continental. Y lo más interesante, ¿no es cierto?, el desenlace de estas biografías, ¿no?, en el temprano siglo XIX. Bueno, dan ganas de comentar ponencia de Gonzalo. Pero lo último que quiero mencionar es que Gonzalo ha puesto una alerta, ¿no?, en contra del anacronismo, ¿no? Y esta es una exigencia, me parece fundamental.
O sea, pensar a los actores desde su propia historicidad y desde sus propias circunstancias, lo cual significa recuperar la noción de contingencia y que finalmente estos personajes, bueno, tenían voluntad, ¿no? Ya lo ha dicho Gonzalo, una enorme voluntad. Y con esto quiero terminar antes de darle el pase a Cristian, no sé si Cristian sigue aislado, que es y es esta idea de que a través de Otero, ¿no? Otero tiene una frase que es fascinante, dice, mi gobierno ambulante. O sea, es un hombre que está trajinando permanentemente, ¿no? Bueno, lo dejo acá. Ahora sí, Cristian Rodríguez Aldana es historiador también de San Marcos. Creo que los oyentes están viendo que en San Marcos hay historiadores que tienen un calado teórico, ¿no? Son investigadores jóvenes. Cristian Rodríguez Aldana es especialista en temas de la independencia. Ha defendido una tesis brillante sobre la figura de Rodil y, digamos, el último bastión, que es el Real Felipe, ¿no? También tiene publicaciones en diferentes revistas especializadas. Entonces, le damos la bienvenida a Cristian y, por supuesto, agradecerle su presencia en este coloquio. Buenas tardes, no sé si ahora sí me pueden escuchar. Sí, está muy bien, Cristian. ¿Sí? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, les agradezco la invitación para hablar sobre Francisco de Paula Otero, y esto nació a raíz de una conversación que tuvimos con el historiador Gustavo Montoya, debido a mi interés por un simple sargento bonaerense, bueno, simple entre comillas, que terminó siendo coronel de los ejércitos del rey, ¿no? Por haber vuelto a su estado natural, ¿no? O sea, después de haber sido, pues, patriota para 1821, volvía a ser realista para 1824. Me refiero al edificio más importante del Pacífico Sur, que es la fortaleza de San Felipe el Real. Ese es el verdadero nombre del Real Felipe, ¿no? Que es el lugar donde trabajé durante los últimos 3 años. Sin embargo, yo estuve hurgando en esta información sobre Otero, y también, pues, digo cosas que a veces no debo decir, ¿no? En el sentido de que Otero es el principal responsable, ¿no?, de la formación de este batallón o regimiento de infantería llamado Leales del Perú, ¿no? Estos regimientos que forman parte del naciente ejército peruano, digamos, ¿no? Que, para decirlo así, el ejército no ha reconocido, ¿no? O sea, es necesario, ¿no?, hacer hincapié en aquellas formaciones de hombres y mujeres que, al ver el desembarcar a San Martín en las costas de Ica, lo primero que hicieron fue plegarse a ese sentimiento patriótico, ¿no?, a esa voluntad no solo de colaborar con algo etéreo que no conocían, sino también las ganas de querer ser libres. Y ahí me refiero específicamente a dos. El más importante es el de los auxiliares de Ica, ¿no? Estos hombres negros, ¿no es cierto?, esclavizados e indígenas, que probablemente llegaron con esa ropa de bayeta o de yute, sin ropa, perdón, sin sandalias, con palos, horquetas y demás instrumentos para pelear por este sentimiento que no sabían qué era, pero que los iba a llevar a algún lado, ¿no? Igual que ellos son los auxiliares de Jauja, ¿no? Así se llaman ellos, ¿no? Estos auxiliares que son la base del batallón número 1 que va a formar o que va a consolidar Otero, y que después va a ser el batallón Huánuco, ¿no? O que, bueno, van a tener una suerte de fusión. Sin embargo, yo quisiera hablar un poco sobre esa última parte, ¿no?, que es la que a mí más me gusta, ¿no? O sea, cómo se consolida la independencia en las diferentes partes del Perú. Hace poco vi un video sobre cómo es que tardíamente, probablemente el último departamento del Perú, logra proclamar su independencia, ¿no? Uno que es Moquegua. Me quedé fascinado con esa información, ¿no? Con
con un video sobre el acta de la independencia de Moquegua. Sin embargo, yo quería hablar sobre Otero, ¿no? Otero en realidad es importante porque es el principal abastecedor, ¿no es cierto?, de mulas, alimentación, es un guerrillero importantísimo y su fama fue conocida en todos lados. Tanto es así, ¿no?, de la fama de Otero, que para 1824, me refiero a una Lima retomada ya por los españoles, ¿no? Una Lima que al llegar Monet, Rodil, García Camba, Cantirac y otros, lo primero que hicieron en Lima fue tener un nuevo cabildo, ¿no? Buscar cabildantes que estén a favor de la causa del rey. Y fue tan importante lo de Otero, pero tan importante, que cuando nosotros revisamos la información, ¿cierto?, en el archivo histórico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el impacto de lo que había hecho Otero, o sea, ser un comandante de guerrillas, movilizar una extensa cantidad de personas, abastecer con mulas y demás implementos que están dentro de lo que el ejército llama la intendencia, ¿no?, para abastecer a las fuerzas patriotas, fue tan importante y tan peligroso que en Lima se forma una guerrilla que se llama la Primera Guerrilla del Rey. Y lo curioso es de que el líder de esa guerrilla no era nada más y nada menos que José Manuel Otero. Probablemente José Manuel Otero y Francisco de Paula Otero no tenían nada que ver uno con el otro, solo tenían el mismo apellido, pero vaya a ver usted la implicancia del apellido Otero para que esta Primera Guerrilla del Rey, que se encuentra en agosto de 1824, ¿no?, después de la batalla de Junín, tenga a un alférez como miembro y líder de una guerrilla como esa. O sea, hay que también ver el impacto que crea el nombre de Otero, no solamente en el centro del Perú, ¿no?, en la Sierra Norte del Perú, en la Sierra Sur, porque como dijo muy bien Gonzalo Zavala, son personajes que se están moviendo por todos lados. Y efectivamente, como historiadores muchas veces tenemos la idea, ¿no?, bastante equivocada, de que son personajes que no son móviles. O sea, pensamos que Otero no sale ¿no es cierto?, no sale de Tarma, o sea, siempre va a estar en Tarma. Sin embargo, para 1823, Otero está en el Callao, ¿no?, con parte de sus regimientos y batallones que trae de las sierras y el Callao por la llegada de Bolívar, ¿no? Otero se está moviendo por todos lados y esto es lo que yo quería resaltar. Y es que Otero es el principal responsable de que durante la batalla de Junín, llevada a cabo el 6 de agosto de 1824, ese ejército haya estado en condiciones, ¿cierto?, de poder enfrentar a otro gran ejército. Lo que a mí me llama mucho la atención, y justo quiero aprovechar en decirlo, es de que, si bien es cierto, hay batallones que se llaman gloriosos, beneméritos, ¿no?, victoriosos, ¿no? Da la casualidad, y de repente puedo ser un tanto revisionista al decir esto, ¿no? Todas las fuentes te dicen que efectivamente el ejército realista era superior al ejército patriota. Lo curioso es de que la mayoría de las fuentes, digamos, no patriotas, las nacionales, entre comillas, dicen lo contrario. ¿Y qué pasaría si llegamos a descubrir que efectivamente no fue así? Que ese combate, porque no fue una batalla, el de Junín, ¿no?, fue ganado mayoritariamente por los patriotas por tener mayor cantidad de soldados dentro de su composición o dentro de su ejército de línea, ¿no? Es interesante. Pero aquí viene algo mucho, mucho mejor, ¿no? Y es de que, como había explicado al principio de mi exposición, o de esta exposición, llego yo a esta conferencia sobre Otero, porque efectivamente tiene algo que ver con este señor Dámaso Moyano, ¿no? Y es de que aquí tengo en mis manos, ¿no es cierto?, algo, ¿no es cierto?, que son los famosos fojas de servicio, ¿no? Las fojas de servicio de los militares, ¿no?, que tiene el escudo español, el escudo de armas, y dice Estado Mayor de los Reales Ejércitos del Brigadier Dámaso Moyano, edad 36 años, Buenos Aires, su calidad no la dice, ¿no es cierto?, porque era mulato, su estado soltero y su salud robusta. Pero acá viene a tallar algo interesante, y es que dice él, ¿no es cierto?, que durante los días 15, 16, 24, 26, 29 y 30 de julio, ¿no es cierto?,
presentó acción últimamente, ¿no es cierto?, con una serie de ejércitos que están merodeando la zona, dice él, ¿no? No dice dónde se ubica todavía, pero con el transcurrir de los días, o sea, para el 1 de septiembre, dice, el coronel de los insurgentes Otero, que con una cuadriplicada fuerza, ¿no es cierto?, lo vino a atacar en el pueblo de Guaroaya, dice, ¿no?, buscando con el mayor entusiasmo e intrepidez los puntos más riesgosos para su persona, sin intimidarle el compromiso que tenía con los revolucionarios que tanto lo amenazaban. Entonces yo quisiera completar la historia, ¿no? Y es que cuando uno lee este maravilloso libro de Julio Alvis sobre el virrey de la Serna, él te cuenta que para septiembre, ¿no es cierto?, ya estamos hablando de un ejército patriota triunfante que ha tomado la sierra central del Perú y se va a abastecer con todas las riquezas que puede abastecerle esta región. Entonces es ahí donde está la movilidad de Otero, y te cuenta Alvi, muy inteligente este historiador, que él había divisado a lo lejos a una persona que él ya había visto con anticipación o que le habían hablado de él, ¿no? Que era un mulato, ¿no es cierto?, dirigiendo una partida de guerrillas que se estaba cocinando una sopa de papas, ¿no? Entonces, apenas lo vio Otero, lo primero que hizo fue fuego, disparen contra él. Recordemos que así como hubo intentos de matar y asesinar tanto San Martín como Bolívar durante este proceso de independencia, también hay que ver la otra cara de este importante e interesante suceso, a estos líderes, Castonavajas, ¿no es cierto?, Rodil, Moyano, Oliva y demás. También hubieron intentos de parte del lado patriota de quererlos asesinar, ¿no? Entonces, cuenta alguien, ¿no es cierto?, que apenas Otero ve a Moyano, que es un importante líder realista, ¿no?, que había pertenecido a las fuerzas revolucionarias de San Martín, que había peleado en Maipú, Torata, Moquegua y todas esas batallas importantísimas de la independencia de América, ordenó que se disparase y lo primero que hizo Moyano fue huir. Y ya no lo vamos a volver a ver a Moyano, sino hasta los primeros días de 1825, ¿no?, que es cuando la Real Armada Española recoge el virrey La Serna para viajar y retornar, ¿no?, después a Manila y a otros puntos que habían acordado. Sin embargo, también Otero es el responsable de sofocar una serie de territorios que aún no se mostraban pacíficos ni que acataban lo que con desprecio muchos líderes realistas llamaban la capitulación de Huamanguilla, ¿no?, la que se firmó el 10 de diciembre de 1824, pero que tiene fecha 9, ¿no?, eso todos lo sabemos. Sin embargo, es interesante resaltar a este líder, ¿no?, y como me antecedieron, ya que somos un país que no hacemos mucha biografía, pues sería bastante importante que alguno de los presentes, ¿no?, que nos encontramos aquí, podamos tomar interés por hacer una real biografía de Francisco de Paula Otero, ¿no?, con todos estos elementos que venimos explicando, ¿no? Bueno, hasta ahí es mi participación. Les agradezco por haberme invitado y para servirles, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Cristian. Interesantísimas las imágenes que nos has transmitido. Yo estaba pensando justamente y decía, ojalá que Cristian se acuerde y nos cuente cómo es que Otero casi lo caza al traidor de Moyano. Bueno, traidor entre comillas, ¿no? Porque la guerra tiene un efecto devastador en el más fuerte sentido del término, ¿no? Y creo que acá habría que añadir, agregar, de que si bien existieron personalidades conocidas o no conocidas, que van de ser patriotas a ser realistas y luego regresan a ser patriotas, en fin, que son oscilaciones propias en cualquier guerra, no solo en el Perú, no solo en América, sino en África, en Asia. Es la condición humana, digamos, ¿no? Bueno,
Pero entonces tenemos también que decir que Otero traspuso toda la guerra manteniendo una fidelidad a la independencia, a la patria y a la república de forma intacta. Bueno, entonces seguimos con Enrique Gutiérrez Rodulfo. Él es un intelectual termeño, un destacado investigador, es abogado y es miembro de la Comisión Bicentenario de Tarma. Buenas tardes, Enrique. Adelante, 20 minutos. Muchas gracias, Gustavo. Un placer saludarlos a todos los expositores de esta tarde. Realmente es para mí un gratísimo placer representar a la Comisión del Bicentenario de la provincia de Tarma y de la Subcomisión de Historia. Agradecer a cada uno de los ponentes por esas brillantes temáticas e investigaciones que nos han traído, porque en realidad nos están enluciendo mucho con su conocimiento, con su trabajo de haber hurgado en las bibliotecas de diferentes lugares del Perú y de América. Hablar de Francisco de Paula Otero Goyechea es hablar de un personaje tan insigne, tan importante, que participó en la independencia de la Intendencia de Tarma. Don Francisco de Paula Otero Goyechea nació el 2 de abril de 1786 en Jujuy, Argentina, hijo de Martín Otero García y María Luisa de Goicoechea Ordóñez, ambos integrantes de familias de San Salvador de Jujuy, muy distinguidas, por supuesto. Eran provenientes de Jujuy, Argentina. Desde niño, Otero fue muy inquieto y creativo, un estudiante muy destacado con rendimiento académico sobresaliente. Ya a los 21 años de edad se inició en la milicia argentina. En 1807 fue cadete en su país por más de 2 años. Sin embargo, después de estar ejerciendo este cargo militar, decidió renunciar a esta vida para que seguidamente pueda dedicarse a actividades mercantiles, comerciales, que le empezaron a dar grandes beneficios económicos. Después de unos años, tuvo una gran idea de enrumbar al Perú, Lima, en 1809. Así fue que ahí empezaron a mejorar sus asuntos comerciales. Transcurriendo unos 4 a 5 años y viendo ciertas posibilidades de comercio, se dirigió a Tarma. Ojo, aprovechando del viaje de un grupo de muleros argentinos dedicados al comercio, trayendo su música auténtica llamada la Vidalita, llegando así a la ciudad esperada en 1815. Prontamente, deseando la libertad, se unió a la causa justa en la lucha por la independencia de Tarma y del Perú. Ya viviendo en la ciudad, la bella perla de los Andes, conoció a una distinguida dama de la nobleza tarmeña, Petronila Abeleira y Sotelo, con quien contrajo matrimonio y tuvo varios hijos. Especialmente 3, 2 varones, 2 mujeres y un varón. Entonces, hablar de Petronila Abeleira y Sotelo es resaltar el trabajo tan importante que tuvo la mujer en aquellos tiempos para poder buscar la independencia de nuestra ciudad. Petronila nació en Tarma el 2 de julio de 1794 y falleció el 2 de junio de 1857. Fue una dama simpática, de buena estatura y buen carácter, valiente, trabajadora y
decidida, que contribuyó muchísimo para las decisiones de su esposo Francisco. Por eso es que hay que resaltar esa frase que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y así fue Petronila Abeleira. Que es importante resaltar el papel que jugó dentro de todos estos acontecimientos históricos para poder consolidar la independencia de Tarma. Y ahí también resaltar la participación tan significativa de las mujeres en estas exposiciones, porque tienen toda la capacidad y toda la solvencia que siempre la han tenido las damas, y hay que valorar eso que es importante. Francisco de Paula Otero, ya estando en Tarma, se Álvarez de Arenales. Aquí se suscribió y se firmó el acta de la independencia de la Intendencia de Tarma, redactada con claridad y congratulada en la historia del Perú. Y eso debemos de tener presente. Otero comenzó a organizar guerrillas patrióticas, lanzándose contra las tropas españolas en Pasco, donde fue derrotado, y ello le sirvió de mucha experiencia. En 1823 fue nombrado primer jefe del batallón de Huánuco y del escuadrón de dragones, poniéndose a la orden de Bolívar. Pero ahí en Huánuco organizó el regimiento número 1 para luego pelear en las batallas de Junín y Ayacucho. Posteriormente, Sucre lo nombra como jefe de vanguardia y posteriormente general de brigada por su sobresaliente labor militar. Concluida la Guerra de la Independencia, fue nombrado presidente del departamento de Arequipa en 1825. 2 años después fue nombrado prefecto de Junín en 1827. Por sus servicios destacados en la milicia y a causa de la situación independentista, el general Juan Antonio Álvarez de Arenales le otorgó el grado de coronel de milicias. Y al año siguiente, el general San Martín le otorgó el Sol del Perú. Transcurriendo así varios años, en 1834 participó en la batalla de Huaylachuco, Huancavelica, que a su retorno triunfante fue ascendido a general de división del ejército peruano, y con ese grado pasa al retiro de la vida militar. Francisco de Paula Otero, de acuerdo a varios estudios realizados, falleció el 12 de abril de 1854. Sin embargo, en algunas bibliografías refieren que falleció el 13 de abril y en otras dice el 11 de abril. Sin embargo, nosotros nos hemos constituido al Cementerio General de Tarma para poder certificar en la lápida de su nicho que figura la fecha 12 de abril de 1854, día que falleció Francisco de Paula Otero, y sus restos fueron enterrados en el Cementerio General de la ciudad. Luego de 2 años, falleció la esposa Petronila Abeleira y Sotelo, el 2 de julio de 1857, y sus restos fueron enterrados junto a su digno esposo, prócer de la independencia de la Intendencia de Tarma y del Perú. Una reverencia especial a Petronila Abeleira por esa labor tan desplegada de contribuir a la independencia de la Intendencia de Tarma y del Perú. Honor y gloria a Francisco de Paula Otero. Muchas gracias. Muy amable a todos los participantes en este conversatorio histórico a nombre de la Comisión del Bicentenario, de la Comisión o Subcomisión de Historia de nuestra provincia de Tarma
y a cada uno de ustedes por esa paciencia y ese conocimiento que nos están compartiendo. Muy amables. Buenas tardes. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Valiosísimos los datos, la información y la reflexión, sobre todo rescatar la figura de Petronila, ¿no? Petronila Abeleira, una persona, una mujer extraordinaria. Como ya ha sido mencionado, la Municipalidad de Tarma está preparando un homenaje a Petronila, y eso nos parece que es fantástico. Bueno, enseguida presentamos a la doctora Carmen McEvoy. Como ya ha sido mencionado, ya es presidenta del comité académico, el comité consultivo de la Comisión Bicentenario. Carmen tiene una gran cantidad de publicaciones. Demoraría mucho si leo todos tus libros, Carmen, pero es importante decir, por ejemplo, mencionar la utopía republicana, ¿no? Que en términos historiográficos marcó, digamos, un horizonte teórico, ¿no? Para explorar el partido civil y la importancia que tuvo, ¿no? Luego también publicó Guerreros Civilizadores, que es una reflexión bastante innovadora sobre el conflicto entre Perú y Chile. Y bueno, termino mencionando su libro En pos de la República, que es un conjunto de análisis, de estudios, donde Carmen reflexiona sobre la República, ¿no? Sobre la República. Bueno, sin más presentaciones, muchas gracias por estar en la mesa, Carmen. Bienvenida. Micro. Buenas tardes Tarma. Primero que nada, agradecer la invitación para conmemorar el natalicio del general Otero. Tuve la oportunidad el año pasado de venir a Tarma para conmemorar su bicentenario, ¿no? Y me encontré con esta frase en un libro de Gustavo que realmente me impactó, ¿no? Cuando los tarmeños dicen que están listos para ir a independizar a Lima, ¿no? Entonces me pareció realmente fascinante esa entrada, ¿no? Y acá se ha hablado digamos, en la actualidad de todo el tema de los gobiernos subnacionales. Pero yo quería plantear esta idea que un poco ha estado en las reflexiones de Gonzalo, en las reflexiones de Cristian, y también en la reflexión de Víctor, con el cual también, digamos, con los tres me gustaría tener como una conversación, ¿no? Porque hay muchas de las cosas que yo voy a decir que están relacionadas a sus planteamientos, a sus hipótesis, ¿no? Y es esta idea de cuando lo subnacional se vuelve nacional y cuando ese ente nacional tiene características transnacionales, ¿no? Entonces es como una fórmula muy interesante que no ha sido explorada en su totalidad, ¿no? Digamos, lo subnacional cambiando y teniendo una predominancia especial que no la tuvo debido a las circunstancias, debido a la implosión del Estado central, pero al mismo tiempo que ya hay una transnacionalidad de esa región, porque como muy bien se menciona, Otero es una suerte de ciudadano de América, ¿no? Entonces, de esta América, digamos, hispana, ¿no? Entonces, él tiene una mirada que no es la mirada nacionalista con la que vemos la independencia, y acá está todo el engarce de lo local, de lo regional y de lo continental, ¿no? Hay una mirada mucho más compleja que va más allá de la independencia concedida, va más allá del año vacío, de lo vacío, o sea, nosotros estamos abarrotados de contingencia, estamos abarrotados de eventos, o sea, quisiéramos estar un poquito vacíos de vez en cuando, pero no lo podemos, y por eso la riqueza de nuestra historia, o sea, hablar de lo vacío
Yo creo que más bien es el horror al vacío, al estilo la cultura Paracas, que tenía que llenar todo, ¿no? Y nosotros estamos totalmente, digamos, cubiertos de acontecimientos y ahí está la riqueza de nuestra independencia, ¿no? Entonces yo quisiera abordar el tema que nos convoca, un poco siguiendo este planteamiento de Gonzalo, ¿no? Primero que nada, una vuelta a la biografía de los libertadores, ¿no? Esta primera generación, ¿no? Esta suerte de primera camada, que es la que establece de cierta manera las bases de lo que sería el protoestado en cada una de las regiones donde ellos van a operar, ¿no? En el caso específico de Tarma, el protoestado que Otero imagina para Tarma, ¿no? En el caso específico de Lima, tomándola como otra región, o sea que, digamos, acá hay que tomar no el tema del centralismo de Lima, está jugando su propio juego, el protoestado que otro ciudadano del mundo, que otro ser itinerante como Monteagudo imagina, ¿no? Entonces tenemos una variedad de reflexiones y de modelos políticos que parten de una experiencia acumulada en la Revolución Americana, ¿no? Porque en el caso específico de Monteagudo, él es el vórtex de la Revolución. O sea, él viene desde las republiquetas bolivianas, pasa por Chile, llega a Lima, tiene esa vida trashumante, esa vida itinerante que tienen muchos de esta primera generación, ¿no? Y estaba mirando las fechas de su nacimiento. Monteagudo nace el año de la Revolución Francesa, Otero nace en la misma década, Bolívar también, Necochea, Tomás O'Brien, todos ellos nacen en la misma década, son los hijos de la Revolución. O sea, son los hijos de la contingencia, son los hijos que esta suerte de trastocamiento mundial, porque es una revolución, digamos, atlántica, mundial, dispersa por el mundo, ¿no? Hay una suerte de diáspora, una diáspora que crea la revolución, y en esta diáspora que, digamos, el significado de diáspora es sembrar, ellos siembran, cada uno va sembrando y van avanzando con la revolución. Y probablemente, ¿no? Y esto ya se ha dicho, tienen esa capacidad y esa experiencia que le da el moverse y el pasar por situaciones límite, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tomás O'Brien, que es esta última biografía que he leído, que escribe Tim Fanning, casi se muere en cuando el buque que lo traía, que creo que cruzó 20 veces el Atlántico, se hunde, ¿no? Entonces, esas son experiencias límite, esas son experiencias, o en el caso de Miller, que tiene la cara desfigurada, porque le cayó una bomba, perdió una mano, o sea, son personajes que han vivido todo, ¿no? Y yo creo que es interesante también lo que ha mencionado Cristian, o sea, están en todos lados, cruzan los Andes 5, 6, 8 veces, ¿no? Como irse a la vuelta de la esquina. Entonces, esa intensidad de vida, ese tempo revolucionario, yo creo que no lo hemos explorado en su totalidad. Yo propondría no solamente una biografía de Otero, una biografía de los libertadores, o sea, como grupo, ¿no? Como experiencia humana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lamar, ¿no? Lamar se va a estudiar a Madrid, está en la escuela de los nobles, después regresa, está en el sitio de Zaragoza, 9 meses, bombardean Zaragoza 9 meses, ahí está Lamar adentro, después lo llevan prisionero a Francia, se escapa, va a Cádiz, y ahí lo nombran de inspector militar para el Perú. O sea, ¿qué cosa trae Lamar? Se trae todo en su cabeza, ¿no? Y por eso que actúa como actúa, con las capitulaciones, cómo tratar al vencido, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que estudiarlos como un grupo que es eliminado, que desaparece. O sea, esa generación, en el caso de Bolívar, se va rumbo a Londres, ahí muere de tuberculosis, a Sucre lo asesinan, a O'Higgins lo deportan, todos van desapareciendo.
Pero, ¿no? Y acá quiero pasar al segundo tema, dejan al protoestado. O sea, dejan su huella política, dejan su imaginación política que viene justamente de este experimento, de esta experiencia de vida que han tenido todos, pasando por San Martín. O sea, San Martín es otro, cruza los Andes con los granaderos, está en Chile, el gobierno de Buenos Aires no le manda el dinero, rompe con el gobierno de Buenos Aires, le dice a O'Higgins que solamente va a libertarse, nombra protector, traiciona a O'Higgins, después lo traicionan a él, ¿no? Y se van traicionando, ¿no? Van desapareciendo en esta vorágine, ¿no? En el caso de Otero pierde su fortuna, pero por suerte no pierde la vida, ¿no? Ni pierde un brazo, o sea, ni pierde las esperanzas. O sea, es bien interesante este núcleo, ¿no? Lo que se llamarían el núcleo de los libertadores, ¿no? Entonces esa sería mi primera propuesta, analizarlos como un grupo que trasciende las fronteras de lo nacional, que imagina una patria americana. En el caso de Miller, él diseña hasta una bandera, ¿no? Una bandera que es un poco Miller, otro que viene de Gran Bretaña. Miran el mundo diferente, es el mundo del que ha recorrido el mundo y lo ha visto todo, ¿no? Entonces yo creo que en esa clave es interesante también ver la independencia, porque tienes muchos de estos personajes, O'Leary, que llega con Bolívar, que es otro irlandés, etcétera, ¿no? Entonces ese sería mi primer punto. El otro es la idea del Estado itinerante, ¿no? De esta suerte de que yo le llamé en un libro de ensayos, en un coloquio que hicimos, la República Peregrina, ¿no? Esa es una república que no encuentra su destino, ¿no? Que hay en todos estos personajes hay una inquietud permanente, ¿no? Una inquietud que los lleva a seguir andando, a seguir caminando, a seguir experimentando, ¿no? Y por eso que son capaces de cruzar la cordillera pues 6, 7 veces hasta que el cuerpo no les resiste, como en el caso de Bolívar, ¿no? Muere joven porque muere con el cuerpo destruido, ¿no? En el caso de Sánchez Carrión, en la autopsia que le hacen, le encuentran que su hígado está destrozado porque le ha hecho toda la campaña prácticamente a Bolívar en el norte, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de la itinerancia, esta idea de la inquietud, ¿no? Es algo también que los define. O'Brien es un personaje que realmente recomiendo el libro de Tim Fanny, porque O'Brien está hasta en el Amazonas, está navegando en el Amazonas, o sea, está en todos lados, está con Bolívar en el Cusco, ¿no? Entonces, ese elemento yo creo que también sería interesante incorporarlo, ¿no? Para darle un elemento, digamos, que conecta a estos personajes con el mundo y que ellos quieren traer el mundo, quieren universalizar de alguna manera esta independencia que es bueno verla desde el punto de vista local, pero que tiene pues un elemento continental, transnacional, que no podemos negar, ¿no? Lo otro es de que sus experimentos, digamos, sus experimentos de protoestado, y acá un poco mi discusión con Víctor o mi comentario con Víctor, surgen en la guerra, ¿no? Entonces es, digamos, gobernar la revolución, ¿no? Como dice el libro de Marcela Ternavasio. Ellos tienen que tratar de gobernar la revolución. O sea, esas fuerzas han sido, digamos, desbordadas o han tenido que ser puestas en movimiento, pero hay que controlarlas, ¿no? Porque hay un deseo de crear, a pesar de que son personajes inquietos, itinerantes, pero yo creo que también en ellos se da la tensión de crear estatidad, ¿no? De crear Estado, ¿no? De crear instituciones, ¿no? Y por eso que el acta de la independencia de Tarma tiene todo este protocolo, todo este ritual, ¿no? Incluso en el lenguaje, incluso en la inclusión, ¿no? Es como apaciguamiento para crear, digamos, un núcleo político que pueda sobrevivir a la guerra. Y la guerra los devora, o sea, no pueden controlar, digamos, esta caja de Pandora que han abierto, no la pueden controlar, ¿no? Entonces, el tema acá y es bien interesante porque yo lo estoy viendo ahora en un libro que estamos escribiendo con Gustavo para el caso específico de Lima, cómo desmovilizar. O sea, el gran tema es la desmovilización. O sea, el gran tema, y yo creo que cada región, de acuerdo al grado de
de participación o de intensidad de la guerra, va a tener que resolver ese dilema, ¿no? Que es el dilema de la desmovilización. Y, por ejemplo, en el caso de Huamanga, Nelson Pereira ha visto la incorporación de muchos de estos, digamos, guerrilleros dentro de la estructura burocrática, ¿no? Es una manera, pero no se puede, digamos, incorporar a todos, ¿no? Entonces, el tema de la desmovilización, que también la ve Otero como un problema político, yo creo que también es otro elemento interesante en la creación de estos núcleos estatales, ¿no? Porque en el caso de, digamos, de Tarma, lo que se está concibiendo es un núcleo político nuevo, con administración, digamos, con una definición de soberanía, con símbolos. Es toda una creación de un hombre transnacional, de una suerte de ciudadano de América, de un Estado, ¿no? Entonces es interesante esta suerte de paradoja que se está dando, digamos, en el proceso de independencia, porque el liderazgo les está llegando, como el caso de Monteagudo, por una suerte digamos, de mecanismo propio de la guerra. La guerra te va llevando a ir explorando nuevos territorios, y en el caso de Monteagudo llega cuando hay una suerte de vacío de poder, y él le toca ser el ministro de guerra. ¿Quién hubiera imaginado, digamos, que un chico de modestos orígenes de Tucumán va a terminar siendo el personaje más poderoso en el Perú? ¿No? Algo que era inconcebible en Buenos Aires, lo logra en el Perú, ¿no? Entonces, eso sería otro punto. Y algo que me parece interesante de todos estos personajes, que también sería importante incorporarlos a una suerte de biografía colectiva, es el poder simbólico que van a mantener a lo largo del tiempo, por haber sido parte de una generación libertadora, por haber sido parte de una generación que, como se ha mencionado anteriormente, han luchado en Ayacucho, en Junín, han participado de todas las campañas, se han jugado la vida. Hay todo un elemento de honor que ellos respetan, que se va a ir perdiendo lentamente. Yo creo que, por ejemplo, y acá tengo algunos ejemplos de lo que he venido recolectando, ¿no? Cuando Necochea, que es de la misma generación de Otero, aunque vienen, digamos, de una historia diferente, le recuerda a Gamarra sobre su honor, luego del golpe de Estado contra Lamarck en 1829, ¿no? Es capaz de llamarle la atención y decirle que recuerde el honor militar, ¿no? Entonces, todavía son fuertes a nivel simbólico, todavía son respetados a nivel simbólico. En el caso de Miller, cuando se enfrenta al general El Espuro, ¿no? Cuando el general El Espuro le está haciendo todo el golpe a Gutiérrez de la Fuente con la Mariscala, es una suerte de operador de la Mariscala, Miller le manda una carta, ¿no? Cuando El Espuro le dice, todo lo estamos haciendo por salvar a la patria, ¿no? Que era lo típico que decían en todos estos motines, y Miller le dice, no, acá tú no estás salvando a ninguna patria, estás transgrediendo todas las leyes de la patria, ¿no? Entonces Miller, desde su cara desfigurada, ¿no? Desde su lugar, digamos, de guerrero golpeado, es capaz de decirle a un general como El Espuro, estás equivocado, ¿no? Otero, los dos hermanos, ¿no? La carta que los dos hermanos están comunicándose, que están oponiéndose a la presidencia vitalicia de Bolívar, ¿no? Que no están de acuerdo. O sea que hay un elemento, digamos, simbólico que sigue teniendo validez a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de los nuevos liderazgos, ¿no? En el caso, digamos, de este conglomerado. Ahora, no sé cuánto tiempo me queda, Gustavo, ¿cómo estoy de tiempo? Sí, estás bien, te quedan 3 minutos, pero bueno. Ya, pues, no, quisiera, para terminar, referirme a un par de documentos, ¿no? El primer documento es el acta de independencia, que es un documento, probablemente es un documento, y los tarmeños se van a poner que debería enseñarse en todas las escuelas del Perú, ¿no? Porque, digamos, es un documento tan bien concebido, ¿no? Que digamos, en la jura de la independencia de Lima, es
es nada con, digamos, con la capacidad de análisis político que puede expresar este documento, ¿no? La jura de la independencia son independientes por la voluntad de Dios. No, este es un documento político, ¿no? Este es un documento político que primero que nada entiende perfectamente el tema de la representación y de la soberanía. O sea, es clarísima el entendimiento de que existe un protocolo para la transferencia de la soberanía, ¿no? Y que ese protocolo debe de ser seguido, digamos, para no atacar en ningún momento ni dejar en cuestionamiento la legalidad del nuevo orden, ¿no? Entonces, digamos, acá se está siguiendo el protocolo, digamos, paso por paso. Eso es lo que realmente, en ese sentido, es un documento político que incluso debería ser puesto en una suerte de antología de los documentos políticos que se van produciendo en América del Sur en este momento, ¿no? ¿Y por qué ocurre? Porque hay una implosión del Estado central. O sea, el Estado central, digamos, desaparece y una suerte de que las soberanías regresan, ¿no? Entonces, para que esas soberanías regresen, debe seguirse justamente un sistema, una manera legal. Ahora hay un ritual, hay un respeto por las formas, ¿no? Las firmas de todo lo que están apoyando, que no son pues los marqueses ni los condes que vemos en el documento de la independencia de Lima, ¿no? Sino que, digamos, son las fuerzas vivas, son las fuerzas políticas, las fuerzas económicas vivas, ¿no? El segundo documento que me parece también interesante es ese que se menciona, la Patria Libertadora del Perú. La Patria Libertadora, ¿no? Es un ente, es un concepto que surge, ¿no? Es el concepto de esta patria itinerante, ¿no? Que va avanzando y que va dando libertad, pero que al mismo tiempo exige que esa libertad se ancle en una nueva soberanía, ¿no? Entonces, por eso la idea de la itinerancia de los personajes, pero también la itinerancia del concepto, ¿no? Tú vas dando la libertad, pero al mismo tiempo las que lo asumen la tienen que volver un núcleo político para que esa libertad no se pierda, ¿no? Entonces hay un entendimiento muy, muy correcto, ¿no es cierto?, de la estatidad. Y por eso que a mí el tema de la estatidad, el tema de enraizar la soberanía, enraizar la representación me parece realmente notable. Y me gustaría terminar. Y algo importante que acá un poco va a esta visión que tiene Otero de la política, ¿no? Otero tiene una visión de la política de mediador. O sea, él es un personaje que entiende la mediación política, ¿no? Él, a pesar de que desata fuerzas, o sea, a pesar de que llega, y pienso mucho en el conocimiento que tiene, y creo que lo ha dicho anteriormente Gonzalo, el conocimiento que tiene de la condición humana. O sea, estos personajes que se mueven a diferentes niveles, en diferentes lugares, entienden la condición humana en sus diferentes facetas, digamos, ¿no? Entonces, recuerdo mucho, regresando a Tomás O'Brien, que a él le encargan negociar con los pehuenches en Chile, ¿no? ¿Y por qué? Porque él venía del entendimiento de las comunidades, digamos, originarias en Irlanda, ¿no? Que hablaban el gaélico, que tenían sus propias, digamos, eran una suerte de campesinos excluidos. Entonces, su propia experiencia como irlandés, digamos, de ser un sujeto colonial, le va a permitir entender esa relación que le piden, que me parece que es San Martín que le pide que negocie con los pehuenches. Y es un poco la negociación de Otero, digamos, con las fuerzas guerrilleras. O sea, él trata de mediar, y por otro lado, y es algo interesante del documento, que le dice a los españoles, o sea, ustedes si acatan este nuevo pacto político, van a obtener la ciudadanía. O sea, pueden ser parte de este conglomerado, ¿no? Hay un conglomerado político, ¿no? Que habría que entenderlo, digamos, no soy una experta en Otero, no soy una experta en la historia de Tarma,
me gusta la política y me parece que él entiende que en este pacto pueden entrar todos. O sea, pueden entrar todos si hay una, digamos, una voluntad de ser parte, ¿no? Y en ese sentido, este pacto está, digamos, eliminando el estanco, o sea, está permitiendo, digamos, que haya, por eso que yo pensaba mucho cuando leía, ¿no? Algo para Tarma como una suerte de vía farmer, ¿no? Lo que se llama una vía farmer, ¿no? Que es la vía farmer que, digamos, los padres fundadores, hay algunos como Manning, ¿no? Están evaluando para la independencia norteamericana. ¿Cómo atraemos a los farmers? O sea, ¿cómo los farmers pueden ser parte de nuestro pacto? ¿No? Y es darles a los farmers una capacidad, digamos, de ser incluidos económicamente, ¿no? Y acá voy a mi último documento, que es el bando de Otero, ¿no? Y en el bando de Otero básicamente se dirige a los paisanos, a los soldados y fieles paisanos, llamados compatriotas. Nuestras valerosas tropas de la patria han triunfado y ya gloriosamente en todas las provincias del Perú por su generoso esfuerzo. Hemos recuperado los preciosos derechos de nuestra libertad, del que por más de 300 años nos había despojado el feroz despotismo. O sea, él asume, digamos, que ha habido un sistema colonial que ha hecho daño, ¿no es cierto?, que ha explotado, que es un poco la carta de los indios que manda el primer Congreso Constituyente, donde también lo reconoce, o sea, reconoce que ha habido explotación y que esa explotación tiene que terminar. O sea, que hay un reconocimiento de esta explotación previa, ¿no? Entonces dice, solo resta que se rinda la capital de Lima para concluir el fin de la campaña, ¿no? Entonces, digamos, en esta primera generación de libertadores existe la esperanza que la guerra puede concluir, que tú puedes controlarla, ¿no? Un poco la idea esta de la independencia controlada, que bueno, terminamos, ustedes ya no van a tener el estanco, ya no va a haber servidumbre, esto se acabó. Pero no, pues, o sea, seguía, había un movimiento, una cuestión contingente. Entonces dice, en esa inteligencia, y acá termino, convido a todos los honrados patriotas de ese pueblo que voluntariamente quieran seguirme para que concurran y me acompañen en tan heroica empresa. Valor, pues, constancia y resolución, amados compatriotas, para acabar del todo con el enemigo, y acá es lo más importante, y afirmar para siempre nuestra libertad, la seguridad de nuestras vidas y propiedades, y a la de todos nuestros hermanos peruanos, que es a lo que aspira y procura nuestro gobernador intendente, la vida y la propiedad, ¿no? Entonces, para preservar la vida y la propiedad, tienes que terminar la guerra, ¿no? Y ese va a ser el gran desafío, no solamente en Tarma, el desafío en todo el Perú, donde se ha movilizado ejércitos, la colombianización, la chilenización, la argentinización. ¿Cómo puedes parar esa movilización, ¿no? Y acá me quedo, y muchísimas gracias, y les agradezco por la invitación y por haber aprendido tanto de este panel en el día, digamos, del natalicio del general Otero. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu participación. Interesantísimo todo lo que has mencionado. Difícil tratar de resumir. Solo quisiera puntualizar esa relación tan compleja entre guerra política, ¿no? Entre guerra política y gobierno, en realidad. Y cómo a través de Otero se puede pensar una manera alternativa de razonar la guerra en esta región. Pero como el resto, los otros historiadores lo han mencionado, también una mirada continental. También me parece muy importante, muy sugerente, pensar a Otero como parte de una tendencia, ¿no? De un grupo social, como lo ha enfatizado muy bien Carmen, Cristian y Gonzalo y Víctor. Entonces, a mí lo único que me queda es agradecerles a todos por su participación, agradecer a la Municipalidad de Tarma
por auspiciar este tipo de actividades, este tipo de eventos. Y también quisiera mencionar el enorme trabajo que despliega Lorena Silva. Lorena Silva, que está acá con nosotros. Ella es gerente de Relaciones Públicas de San Marcos. En realidad, nos conocemos ya hace un par de años y yo quiero felicitarla públicamente por el empeño que tiene en organizar este tipo de eventos, auspiciar una serie de actividades que están vinculadas no solo a Tarma, sino a toda la región. Bueno, entonces, una vez más, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Carmen, Gonzalo, muchas gracias, Víctor, Lorena, Javier, Enrique. Ha sido me parece una velada sumamente productiva. He tomado nota, creo que todos han hecho lo mismo. Se han establecido grandes ideas y se ha establecido una línea de investigación. Exacto. Entonces, seguramente nos vamos a ver pronto. Lorena, no sé si tienes algunas palabras para terminar. Seguramente nos vamos a ver pronto. Solamente... ¿Algunas palabras para terminar? Sí, don Gustavo, muchas gracias. Solamente agradecer muchísimo a todos ustedes, de verdad que han engalanado este evento. Gracias en nombre de la Municipalidad Provincial de Tarma. Doctora, muchísimas gracias por esos puntos que usted siempre pone. A todos los historiadores, de verdad, sus aportes han sido magníficos y creo que nos alegra y enorgullece muchísimo como tarmeños que nuestra acta de independencia esté vigente hasta el día de hoy, existente, y por supuesto esperemos que en algún momento también nuestra nación pueda brindarle el espacio necesario como un patrimonio cultural, que es lo que queremos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches en nombre de la municipalidad. Buenas noches. Bicentenario del Perú, 2021. Bicentenario del Perú, 2021. Bicentenario del Perú, 2021.